Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Hola Elvia, ¿cómo estás? Hola David, bien. Qué bueno, me da mucho gusto. Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio del podcast de Palma Lab. Hoy vamos a comenzar con una nueva serie, por lo cual estamos muy emocionados. Emotionation. Vamos a comenzar nosotros con el club de lectura de Palma Lab. Tin, 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 tin. Vamos a comenzar a platicar con ustedes de libros. Fíjate que el otro día estaba pensando que las podemos invitar. Ajá. Como ya sea que lean los libros que vayamos leyendo nosotros, o que Ajá. ustedes nos pongan en los comentarios Sí. qué libros están leyendo, o si ya leyeron los que nosotros leímos, qué opinan, y que nos comenten su opinión al respecto, etcétera, ¿no? Creo que puede ser una buena forma de seguir generando la comunidad. Sí. Pero vamos a hacer algo diferente aquí, porque generalmente los clubes de lectura te reúnes con varios amigos o amigas y lo que haces es que todos leen el mismo libro y lo comentan, ¿no? Uh-huh. Pero nosotros tuvimos la idea de que cada uno de nosotros leyera una cosa diferente y viniéramos y la comentáramos aquí por un lado para que cada quien lea a su ritmo y con sus intereses, pero también por otro lado para que podamos hablar de más libros en el podcast, ¿no? Porque este año también, además de nuestros propósitos personales de leer más, también queremos compartir más con ustedes pues este tipo de contenidos acerca de libros, series, películas, etcétera. La invitación que haces me parece muy padre porque cuando ustedes ven este podcast, nosotros ya estamos leyendo el próximo libro. Es correcto. Entonces, o sea, justo podemos hacer la invitación a que nos acompañemos en la lectura de lo que estamos revisando cada uno, de que justo pensamos también como en esta dinámica de cada uno leer como lo suyo, porque a mí lo que me pasaba en los clubes de lectura es que, o sea, sí lees más, pero había unos que leía más como por imposición, no porque me llamara la atención el libro, ¿no? Entonces sí lo leía y luego sí me gustaban, pero siento que no lo apreciaba de la misma forma, porque yo lo sentía como pues el gusto de alguien más. Creo que esta idea que tuvimos está padre porque es justo acomodar el club de lectura a nuestros objetivos y no al revés. Es correcto, ¿No? sí. Que siento que es normalmente lo que pasa, que está muy bien, y yo creo que cuando quieres hacerte el hábito y la disciplina, acompañarte y leer lo que alguien más está leyendo, ayuda mucho, pero justo nosotros estamos en ese punto en el que queríamos compartir el hábito, corretearnos un poco porque sabemos que tenemos que grabar el podcast, pero no o sea, a lo mejor yo no estoy en el mood de lo que David está leyendo, ¿no? Y viceversa. Sí, es correcto. Pues sí, entonces pues esa es la idea y pues eso que dijo Elvia que creo que me faltó en la introducción, hablar de las reglas, ¿no? Pues un poco ya dijimos todas, excepto que pues vamos a leer un libro al mes, perdón, ¿no? Entonces, claro, cada uno en su vida puede leer otras cosas, pero los vamos a invitar y las vamos a invitar a que lean con nosotros ciertas cosas cada mes, un libro, y que si quieren nos acompañen, o pues si no, que lean lo que ustedes quieran y pues, que así nos vayamos acompañando, ¿no? Que es lo padre y lo divertido y lo importante, ¿no? Entonces, pues así tal cual, Elvia nos trae un libro muy especial este mes, por varias razones, ahorita vamos a ir platicando Sí. por qué, pero cuéntanos, Elvia, ¿qué leíste? ¿Por qué lo elegiste? ¿Te gustó? ¿No te gustó? ¿De qué trata? Todo eso. Sí, pues miren, yo este mes ocurrió algo muy curioso porque yo tenía planificado el que estoy leyendo ya para febrero, ¿no? Entonces, la verdad es que fue como algo inesperado porque estaba platicando con mi sobrino nieto. Tiene 7 añitos, 8 añitos, 7 añitos creo. Ya se me olvidó. Ay, mi hijo, ya se me olvidó. Pero digamos es una persona pequeña de edad y entonces me estaba contando como de sus libros y yo le dije, "Ay, qué padre." Y justo creo que una cosa que a él le gustó, o sea, que hemos compartido y que fue algo muy bonito, es que en una de las visitas que él estuvo aquí en casa, yo le enseñé los libros que a mí me gustaban cuando era niña, ¿no? Porque además, afortunadamente, como mi mamá guarda todo, pues todavía están en la casa. Sí, sí. Entonces, son una serie de estos cuentitos de los señorones y las señoronas, que son libritos de como muy de bolsillo,
y muy de, ¿cómo se llaman? Moralejas, ¿no? Entonces, por ejemplo, está Don Me Tomen Todo, que es un metiche, que es un chismoso, que le encanta andar contando el chisme y que le pasan cosas por ser chismoso, entonces la moraleja es no seas chismoso, ¿no? Y así hay varios, el olvidadizo, etc. La primera vez que conectamos con la lectura fue un día que estaban aquí, yo le enseñé ese y se lo leí, y estaba, o sea, su mamá me dijo, es que está muy impresionante cómo se quedó muy atento escuchándote, o sea, no lo puedo creer, no sé qué, incluso me llegaron a invitar a su escuela que les leyera a todos, y entonces fue como algo que me pareció muy bonito, y entonces ahora que empezamos a hablar en el inicio de año de sus libros, me contó de uno que me llamó mucho la atención, y entonces en ese momento fue y lo trajo, y lo leímos en ese momento, ¿no? Y entonces, muy bonito porque, pues eso, o sea, como que conectar con la lectura con alguien que quieres es padre, ¿no? Sí. Y entonces decidí hacer ese cambio, por esa razón dije, se pospone el de enero y voy a platicar porque me pareció algo muy bonito, ¿no? El poder generar esos lazos con mi sobrino nieto. Y entonces, el libro al cual leímos se llama El día que los crayones renunciaron, por Drew Daywalt. Ok. Y entonces es un libro, pues obviamente es para niños. Me gustó mucho por la forma en la que lo cuentan, ¿no? O sea, está el niñito y entonces llega a la escuela y de repente abre su caja de crayolas y tiene, en vez de crayolas, un montón de cartas. Ok. Y entonces las crayolas le habían dejado cartas Ujú. de diciéndole como reclamándole cosas, ¿no? Así de ya estamos hartos, los crayones que más usaba se quejaban porque los usaba más, ¿no? Los que menos los usaban porque no los usaban. Ujú. Hay una disputa ahí muy simpática entre el color, entre el naranja y el amarillo, ¿no? Ujú. Y entonces la verdad es que está muy entretenido, está muy divertido y a mí me gustó mucho que siento que trae como mucho detrás esta enseñanza de, pues uno tiene como diferentes formas de ver el mundo, ¿no? Y entonces como que justo a través de las historias de las crayolas tú puedes ver esas diferentes perspectivas, ¿no? Y el niño pues no se había dado ni cuenta, él nada más coloreaba y era feliz con sus colores y no, como que no dimensionaba que para cada color había una sensibilidad afectada, ¿no? Desde que por qué me usas mucho, ya déjame descansar, hasta por qué no me usas, hasta por qué a mí me dices esto y al otro le dices el otro, ¿no? Entonces, como que está muy padre eso, porque de muy velada forma está la enseñanza de hay diferentes puntos de vista, hay diferentes perspectivas, Ujú. y hay diferentes formas de concebir el mundo, ¿no? Y hay o sea, como justo esta metáfora con los colores y la diversidad también me parece como muy interesante. Yo no sé si está pensado como con todas estas capas de posibilidades, pero creo que por eso me pareció un libro muy, muy interesante y por eso lo elegí y yo se los recomiendo mucho si tienen hijos pequeños y si no tienen niños pequeños o hijos, pues está muy padre de igual leerlo porque siento que este tipo de lecturas, a pesar de que ya somos adultos, te dan esos clics que cuando eres niño no necesariamente lo haces así, ¿no? Ujú. O sea, a lo mejor como los niños a lo mejor lo agarran más por el lado de, ay, mis crayolas, las voy a cuidar mis cosas, ¿no? Pero creo que hay como esas otras capas que son muy, muy interesantes. Y pues eso, o sea, me gustó mucho. Creo que está padre para empezar el año por este tema de la diversidad, de las diferentes perspectivas. Porque además creo que va como muy en tono con la discusión que las discusiones que se han venido dando y se van a venir en este año también de lo que platicamos en este canal y en este podcast, ¿no? De que justo lo que necesitamos a veces es aprender a comunicarnos de forma respetuosa para que la otra persona entienda nuestra perspectiva, saber pedir qué es lo que queremos, ¿no? Que esa es otra, o sea, los crayones son muy asertivos en el sentido de decir qué es lo que les está molestando, ¿no? Al final te queda muy claro en cada crayón qué es lo que le está molestando, ¿no? Ya sea el exceso de uso, la falta de uso o los desacuerdos con otros crayoles, ¿no? Entonces son como muy asertivos en ese sentido de decir, de expresar sus emociones de forma respetuosa,
y eso creo que es también de lo que se trata este canal. Pues se escucha muy interesante, o sea, a mí me gustaría como recuperar algo que hablamos en alguna ocasión, que es precisamente como la idea de si podemos leer cualquier cosa o tenemos que leer solamente como los libros de los mejores escritores o escritoras y autores y autoras, ¿no? O sea, como que de repente, yo el año pasado me estuve preguntando mucho esto como, porque de repente como esta división que a lo mejor, o sea, que creo que no es nada productiva entre alta cultura y baja cultura, ese tipo de cosas, o sea, es igual de válido leer a Carlos Cuauhtémoc Sánchez que a Saramago, por solo mencionar algún autor, algunos autores de manera rápida, perdón, no tenemos que leer solamente el premio Nobel, o podemos leer también cómics, por ejemplo, ¿no? O sea, que creo que una de las mensajes más importantes de este año, en esta pequeña serie del podcast del Club de Lectura Palma Lab que vamos a hacer, va a ser también esa, ¿no? Que a lo mejor hay gente que lee mucho y que lee muchas novelas de autores muy renombrados, pero si nosotros queremos retomar el hábito de la lectura, pues no importa por dónde podamos empezar, ¿no? Porque además, como bien decía Elia, pues estos son libros que muchas veces traen mensajes que pueden ser útiles para niños, adultos, etcétera, ¿no? O sea, incluso, por ejemplo, creo que ya he platicado en el podcast que había un amigo que en sus clases de ciencia política les daba a leer a los alumnos la historia de DC, de Batman y Superman, de Infamous se llamaba. Bueno, era un videojuego que luego hicieron un cómic, pero era justamente como de los gobiernos totalitarios y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces era muy interesante porque pues es otra forma de aprender y de conocer el mundo y de conocer temas que los autores están expresando a través de estas lecturas que a lo mejor no son las clásicas, ¿no? Del libro de autor, pero pues son otras lecturas que también podemos recuperar y que podemos disfrutar y que podemos a lo mejor nada más relajarnos leyendo un cómic, perdón, un libro para niños, que además también luego es bonito, ¿no? Como regresar a esos libros que teníamos cuando éramos niños, que, por ejemplo, yo me acuerdo que muchos de los libros de niños que tenemos nosotros, los compramos cuando ya éramos más grandes, por ejemplo, ¿no? O hay gente que todavía, aunque es adulta, pues compra libros con ilustraciones muy bellas Por eso me gustan los cómics. para niños, ¿no? O sea, como que es otra forma de lectura que también es muy válida y que a lo mejor también deberíamos de pensar en recuperar, porque no solo vamos a decir, bueno, pues es que yo solo leo a los nuevos premios Nobel asiáticos, ¿no? Entonces, pues, o sea, que también se vale, pues, ¿no? Pedrada para Murakami. ¿Para quién? Para no. los que recomiendan Murakami todo el tiempo. No, porque, por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención de la mujer esta que ganó el Nobel de Literatura, creo que fue el año pasado. Ajá. Estoy intentando salirme de este libro, pero no puedo, amigos. Ay, mijo. Auxilio, Chonam Yo, Ah, ok. que bueno, les voy adelantando, va a ser el que voy a leer para el próximo Ah, mes, o sea, ok. me estoy también burlando de mí. Bueno, Ajá. estoy entre ese y otro, al rato les digo que leo, pero que son, o sea, que no solo se trata de leer esas cosas, ¿no? Sino de precisamente leer como cosas que nos llamen la atención, y leer es leer al final de cuentas, y toda la lectura te va a dejar algo, ¿no? O sea, sí, claro que hay diferencias, que podemos ser críticos ante la lectura más pop o ante la novela rosa, pero al final de cuentas, si una persona está leyendo 100 novelas rosas o 100 libros de productividad en un año, pues qué bueno, felicidades, ¿no? O sea, creo que es algo, pues no sé, más en estos tiempos en los que nuestra atención está tan desviada por las redes sociales y por videos de 15 segundos, creo que es muy valioso que alguien lea una novela rosa, por ejemplo, ¿no? O sea, yo diría, pues, desde mi punto de vista muy personal como David Palma, pues preferiría que una persona leyera una novela rosa que estuviera 3 horas en el TikTok, ¿no? Por ejemplo. Que también hay información válida y hay cosas de entretenimiento muy valiosas, ¿no? Pero no es para demeritar el tema de las redes sociales tampoco, porque hay información de mucha calidad. Porque sería escupir para arriba. Pero pues también o sea, es eso, ¿no? O sea, que lectura es lectura, ¿no? O sea, también yo, digamos, me debato mucho entre, pues justo leer entre electrónico y papel, o entre los audiolibros, si los audiolibros son lectura o no. Digo, ya hay como también, ya hemos hablado en otros divanes sociológicos
del antaño, ¿no? O sea, cómo el proceso de lectura en papel es muy diferente al del digital, ¿no? En términos neuronales y esas cosas. Pero bueno, o sea, lo que yo quiero rescatar aquí del libro que nos trae Elvi es que leer es leer y que no hay que ver hacia abajo ningún tipo de lectura, ¿no? Sí, que justo, o sea, creo que a veces, porque me acuerdo cuando te comenté el cambio, fue como, ¿cómo? Ujú, ¿Por qué? ¿No? Y entonces a veces es como, pues sí puede ser como una conversación rara, ¿no? De, ¿qué estás leyendo? Ah, pues leí La fiesta de las pijamas. No sé, por ejemplo, yo ahora que leí de ujú. El día que los crayones renunciaron, pueden ser conversaciones raras, pero creo que el comentario que haces es muy bueno, ¿no? A veces creo que nos ponemos metas muy ambiciosas y voy a empezar a leer el libro de Murakami de 600 hojas y creo que a veces es como empezar pequeño, baby steps, ¿no? Y decir, porque yo la verdad es que sí, el año pasado no tenía como había perdido mucho el hábito y a pesar de que leo mucho por cosas de trabajo, pues como que justo ya no veía la lectura como algo que disfrutaba, lo veía como algo de trabajo, ¿no? Entonces Ujú. tengo que leer porque tengo cosas que leer del trabajo, no porque yo quiera leer, ¿no? Para mí este primer mes fue como justo darme ese gusto de decir, no quiero leer cosas que la gente piense que son profundas, no quiero darle el gusto a la gente de lo que debo de estar leyendo, voy a leer lo que a mí me llama así como de primer jalón la atención, ¿no? Entonces tal cual ya organicé mi año de libros, porque además tenía muchos pendientes que juntaron el año de libros, Ujú. entonces, por eso ya David sabía y cuando le digo del cambio, yo creo que fue no solo la sorpresa del cambio, sino también por qué fue el cambio, ¿no? Y como también como por esta cuestión de decir, yo creo que otra cosa por la que hice el cambio fue como por tener como esa facilidad de empezar el año, porque eso lo decidimos hace 2 semanas, ¿no? O sea, ya quedaban 2 semanas de enero. Entonces, si yo sé que me cuesta trabajo hacer una actividad que el año pasado estuve postergando porque estaba muy cansada, porque no tenía como el mood, etcétera, pues me voy a facilitar la vida a mí misma también, ¿no? O sea, no solo está como toda esta cosa de que fue muy bonita, ¿no? De compartir con la familia y de que el libro me puso de buenas porque está muy chistoso y me causaba mucha gracia, sino también como el decir, pues empieza por algo pequeño, ¿no? O sea, Ujú, ujú. agarra el libro de niños, pues el que estoy leyendo ahora también es como completamente algo que socialmente no está visto como lectura, ¿no? Entonces empiezo el año leyendo con cosas que no son normalmente tomados como, o sea, que no es algo que tú digas que estoy leyendo como el libro que estás leyendo en turno, ¿no? Sí, claro, totalmente de acuerdo. Pues sí, pues muy buena recomendación. Otra vez dinos el nombre, por favor. El día que las crayolas renunciaron. Ok, ¿sabemos dónde lo pueden encontrar? Yo lo leí en físico, es del Fondo de Cultura, entonces en cualquier librería lo pueden encontrar. Y también ahorita que busqué bien, porque como es un título largo y mi memoria es de elefante, de cacahuate más bien, vi que por alguna razón en un enlace de gobierno lo tienen digital. Sí, 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 sí. Cuando lo busqué lo Entonces, vi, sí. no sé qué onda ahí con los derechos de autor, pero ahí está, Pero ¿no? es un enlace del Es un gobierno de enlace del México. gobierno Sí, de México, probablemente lo exacto. tengan como recomendado en sus planes de estudio o algo Sí, así, sí, sí, entonces sí. pues también lo pueden ver de acceso libre ahí, ¿no? En esa Ajá. página del gobierno, si lo googlean El día que las crayolas renunciaron, tal cual. es el primer enlace que aparece. Y hablando de cosas que te dicen que tienes que leer, Ajá. yo leí a la Premio Alfaguara de novela 2024. Vámonos. Creo que yo tengo uno de ella para el año, ¿verdad? Pero también me gusta leer, digo, cómics y cosas como más, Ujú, pues diferentes a un libro clásico, digamos. Bueno, no sé si se vea. Leí Delirio de Laura Restrepo, ujú, que ujú. es una autora colombiana, periodista, escritora, y pues es un libro, lo acabo de leer hace unos pocos minutos. O sea, me faltaba como algunas páginas hoy en la mañana. O sea, ¿te paraste a leer? No, o sea, nada más en lo que empezamos el stream en la mañana lo terminé de leer, Ajá, porque sí estaba medio larguito, ajá. bueno, es como de unas 300 hojas. Es un libro que me gustó, que estoy procesando mientras estoy hablando ahorita con ustedes en el podcast. Eso Ujú. también es interesante porque cuando no tienes tiempo para procesarlo
digo, si en un mes hablamos de él, pues ya tengo toda una idea formada Claro, acerca pero del libro, ahorita ¿no? está salidito del horno. Está salidito del horno y es un libro, se llama Delirio, voy a Ajá. intentar no hacer spoilers, pero se llama Delirio porque trata de una familia que tiene alguna enfermedad mental, pero una enfermedad mental que de repente roza con el realismo mágico Ujú, latinoamericano, porque es una enfermedad que a veces pareciera que les permite tener ciertos poderes ujú. de adivinación sobrehumanos, ¿no? Ok. Entonces es un libro raro, sí, porque tiene como estos elementos de repente medio místicos, pero es un libro acerca de una familia, principalmente de dos personajes y de la familia de la esposa, que es como eh, la persona central dentro de la historia. No podría decir la protagonista porque la historia se cuenta a través de los ojos de tres hombres. Ujú. El padre del centro de la historia, que se llama Agustina, y dos de sus parejas, ¿no? Una que es como su esposa oficial y otra que es como un novio que tuvo Un en noviecillo. la prepa, digámoslo así, en la juventud y que regresa en la época contemporánea, ¿no? Entonces, es acerca de pues esta idea del delirio, de esta enfermedad que de repente les da poderes extraños, al menos a ella, como de adivinación, medio místicos en la Colombia de por ahí de los años 70, finales de los 60, 70, porque también es una historia atravesada por la historia de Pablo Escobar y el narcotráfico en Oh. Colombia, ¿no? Entonces de Wow. repente pues, o sea, como que va pasando la historia de la enfermedad, de cómo van viviendo toda esta enfermedad, todo esto que le llaman el delirio, pero también de repente, pues, está contextualizado como por estas imágenes súper fuertes que se vivieron en Colombia cuando el narcotráfico atacaba las ciudades, ¿no? Ajá. Entonces de repente hay explosiones en las ciudades y no saben qué está pasando, y tienen que escuchar el radio para ver qué pasa. Precisamente uno de los novios, este novio de la juventud está como ahí medio asociado con Pablo Escobar, ¿no? Entonces, pues es como de estos, no sé si lo pudiera como hacer una comparación, no sé si vieron la película de Roma, pero justo es esta idea, ¿no? Como que de que es una historia que está contextualizada en el halconazo, ¿no? Entonces se ven las protestas estudiantiles y todo eso, que es interesante, ¿no? Porque contextualiza y le da como un carácter histórico a lo que nos está contando Cuarón. en su caso de la película y en este caso de la novela, Roma de Cuarón, gracias. Entonces, o sea, es una comparación porque esta es una historia de esta familia con esta enfermedad que está contextualizada en la Colombia de Pablo Escobar, ¿no? Ujú, ujú. Entonces, pues es muy interesante, la verdad es que de repente es difícil porque como que empieza el libro medio lento y de repente ya es un caos total, ¿no? O sea, es una cuestión que no sabes para dónde va, ahí hay como un misterio que tienen que resolver y cómo justo esta cuestión de la enfermedad de repente explota dentro de la familia con ciertas cuestiones, hay cuestiones también de que tratan la homosexualidad y cómo no es bien aceptada dentro de las familias tradicionales, porque la familia de el centro de la historia que es Agustina es una familia acomodada en Colombia, pero también es un libro que habla acerca del rol de la mujer en la familia, ¿no? De cómo el padre no le hace mucho caso a la mujer, solamente cuando ella empieza a salir con chicos, cuando es un poco más grande, es cuando el padre le pone atención. Ya dice, pues es que yo salgo con los novios y me voy al cine con ellos y hago cosas con ellos para que mi papá se enoje y me hable, ¿no? O sea, como que ya está intentando llamar la atención del padre así, tiene ahí también una relación medio extraña con el padre y le pasan cosas al papá, entonces, o sea, es un libro muy interesante por todo esto, ¿no? Por la historia medio mágica que está pasando dentro de la familia, pero también esos lazos que hay con la Colombia del narcotráfico y también como esas relaciones entre distintas capas sociales, ¿no? Porque la familia de Agustina es de ricos, de hacendados, mientras que su esposo es un profesor de literatura Ujú, y el otro chavo o sea, es una persona que lava dinero para el narcotráfico ujú. y tiene un gimnasio, pero es como un nuevo rico, digámoslo así, ¿no? Entonces, pues hay mucha reflexión acerca de cómo son las diferencias de clase, de qué hacen unas personas y qué hacen otras, etcétera, ¿no? Entonces, Ujú.
La verdad es que es una novela muy interesante, o sea, ya al final, se me fue como muy fluida y sí se la recomiendo mucho. Yo la leí en electrónico, en digital, en Kindle, bueno, aquí la tengo en mi aplicación de Kindle del iPad para enseñárselas, pero la leí en el Kindle porque prefiero leer en el Kindle, está en la tienda de Amazon y la pueden, comprar ahí o en físico, pero pues Old school. en físico pues Alfaguara es de las editoriales caritas, ¿no? Sí. Sí, entonces pues les voy a poner ahí el enlace del libro, tanto en Amazon como en librerías, para que si la quieren leer pues la lean. Esta me la recomendó uno de mis amigos virtuales de Colombia, entonces la verdad es que me gustó mucho, muchas gracias por la recomendación. Y pues ahí les ponemos el enlace al libro en la descripción del video. Pasta blanda está en 200 pesos. Pasta dura 1300 pesos. O sea, hello. Bueno, pero ya ahí es qué tan exquisitos se quieren ver, ¿no? Exacto, O sea, exacto. el punto es que no haya pretextos para leer. Exacto, exactamente. Pues suena muy interesante. Yo creo que este tipo de novelas que son como entre ficción, pero te ponen elementos reales, que te hacen sentir como identificado en el momento histórico, ayudan mucho a conectar con la historia y con la lectura, ¿no? Sí, porque además es eso, ¿no? Que te permite conocer desde un punto de vista literario. Porque además es una escritora que es periodista y es escritora, ¿no? Entonces, pues justo dice el libro la sinopsis, es una historia que se basa en hechos reales, bueno, que está inspirada en hechos reales, ¿no? Obviamente como toda esta cuestión del narcotráfico en Colombia y todo eso, ¿no? Entonces sí se los recomiendo mucho, amigos. Después de eso fue nuestro primer club de lectura de este año, Elvia. ¡Yay! ¡Lo logramos! Muchas gracias por compartirnos tu libro. Cuéntanos rápidamente qué vas a leer para febrero. Por si quieren acompañarme en este mágico mundo de la lectura para febrero, estoy leyendo clásicos modernos para que no digan que no lean los clásicos. Ajá. Es el preludio de Batman a Nightfall. Está compuesto de Batman Vengeance of Bane, que es el tomo número 1, Batman el número 484 a 491 y Detective Comics de 664 a 658, la épica historia entre Batman y Bane en un solo tomo. Excelente, que es muy buena historia, por cierto. Acompáñenme. Entonces yo les voy a compartir, yo no sabía, pero bueno, ya decidí que voy a leer La luz perdida de Nino Haratichvili. Les voy a poner el nombre en la descripción porque no lo puedo pronunciar bien, por si nos quieren acompañar a leer, amigos. Sí, sí. Así que nos vemos la próxima semana con otro tema y regresamos en un par de semanas. En marzo. Con el club de a finales de febrero. Bueno, a finales de febrero. Con el club de lectura de Palma Lava, amigos. Muchas gracias, Elvia. Gracias, David. Nos vemos la próxima semana.